Muchas gracias y saludos federales desde el Finisterre, que es de donde uno es, aunque por razones de vida tenga que recorrer distintas geografías. ¿Y por qué saludos federales? Porque el federalismo no es un mero arreglo técnico de la estructura del Estado, como nos gusta explicar a los constitucionalistas. Ni siquiera es un eslogan político cómodo, sino complejo y difícil. El federalismo es realmente una cultura que comporta una forma de vida. Y yo soy federalista porque creo en la unión de los distintos. Creo que cuando los diferentes nos unimos somos más fuertes. Por eso no creo en la unidad y sí en la unión. La unidad es la que gusta a los nacionalismos excluyentes. Es la que busca la uniformidad, el proyecto político común, un poder, un territorio, un Estado, una nación, una lengua, un derecho. Esa idea es predominante, desgraciadamente, en muchos lugares de la cultura española. Y no voy a hablar ni de nacionalismos mayoritarios ni de nacionalismos minoritarios. Los federalistas también somos, en cierto modo, nacionalistas, pero con una gran diferencia. Porque nacionalistas somos todos. Yo cada vez que escucho a alguien que dice los nacionalistas dicen, está tomando posiciones sobre sentimientos identitarios, le guste o no. Se está identificando con algo, por acción o por omisión. La gran diferencia es que los federalistas no exigen a nadie que tenga que determinar y pronunciarse expresamente sobre su pluralidad de identidades, sino que la respeta. No eres ni uno ni tienes por qué ser otro. Eres lo que quieres ser, porque en el fondo, en la democracia, es tu capacidad de decisión y de determinar. Por eso el federalismo es una forma muy exigente de democracia cuando se defiende con convicción ideológica, no solo como estructura o como eslogan político. Es saber que la nación es un concepto del 19, pero que sigue siendo un sentimiento que agrupa, no la excluyente, sino la que cabemos todos, la nación en la que cada uno puede ser dueño de sus propias identidades y administrarlas. Me parece la primera palabra clave. Y la segunda, otra palabra del 19, soberanía. Una de las cosas más agotadoras del debate público en los últimos 30 años, por no ir más atrás, de España, es el debate en torno a la soberanía. Un concepto inventado primero por la Iglesia Católica, como bien sabe, inteligentemente, trasladado después al monarca y que después los primeros liberales tomamos de la monarquía para justificar nuestras luchas contra el rey. Pero un concepto primitivo, predemocrático en el fondo. Cuando se nos dice que, bueno, ahora la soberanía reside en el pueblo, están hablándolos nuevamente de un abstracto. Y realmente los federalistas los que defienden es que el poder, no sé si llamarle soberanía, reside en cada persona. Y es justamente el juntos el que hace que podamos tomar decisiones que administren nuestra vida. Y lo hacemos a diario en una democracia. Por tanto, si podemos hacerlo desde nuestras singularidades, ¿cómo no vamos a poder hacerlo con pueblos y con culturas distintas? Claro que podemos administrar ese acuerdo democrático profundo de convivencia, salvaguardando nuestras diferencias. Esa es la clave profunda del federalismo. Y es bueno tenerlo presente y no caer en los debates recurrentes de que el federalismo no es posible porque divide la soberanía y la soberanía no se puede dividir, donde la trampa de todo esto está precisamente en qué entiende usted por soberanía, qué entiende usted por nación. Cuando uno construye la realidad del poder, de la convivencia, desde los ciudadanos, como lo hicieron porque no tenían un rey, ni las estructuras del antiguo régimen al otro lado del Atlántico en su día, los inventores de esta palabra, que fueron los norteamericanos, como lo hicieron en su día, libres de todo esto, ellos no pensaban en ser federales ni en el federalismo, pensaban en cómo ser demócratas. Y acabaron con estructuras federales. Esa es la realidad. Y esa realidad es la que necesita España. ¿Qué errores hemos cometido, en mi opinión, durante estos años? Y cuando digo de estos años me voy a remontar a la Segunda República, para no quedar solo en el año 78 y en el año 78. Pues que hemos intentado construir un federalismo, eso de Spain is different tiene sus consecuencias, a la española, si me permitís, a nuestra manera de hacer las cosas. Y en lugar de hacerlo de abajo arriba, nos hemos empeñado de hacer un pacto federal de arriba abajo. Y eso no da resultado. Primero habrá que saber quiénes son los sujetos que se quieren federar. Primero será la unión, y de la convivencia nace la lealtad,
nace la unidad. Sin embargo, tanto en el intento constitucional del 31 como en nuestra Constitución vigente, por razones absolutamente distintas, primero es la unidad indisoluble y después se descentraliza. No es que la diversidad se une en un proyecto común, sino que lo unitario se descentraliza y deja hueco a los que son distintos. Ese proceso de ir dejando un espacio a los que son distintos produce un efecto en política evidente que todos hemos vivido y que todos estamos padeciendo, que es que cuanto más vas abriendo los espacios, en esa dinámica de ir cediendo, más vértigo produce, porque tienes la sensación de que estás, al fin, en el límite, en la ruptura de la unión. Sin embargo, cuando construyes al revés, desde la unión hacia la unidad, día a día, aunque avances poco, siempre sumas. Nunca hay procesos de vértigo. El Estado autonómico en España ha sido de arriba abajo y además lo han administrado políticamente las dos grandes fuerzas políticas del país, primero la UCD, después su juego Partido Socialista, Partido Popular, dos grandes partidos que han pensado que el Estado autonómico salía de acuerdos, por decirlo geográficamente, en Madrid, que después le hacían hueco al País Vasco, a Cataluña, o le hacían hueco también a Euskadi y a otras comunidades que en su día rompieron las reglas del juego, como Andalucía, que dijeron, no, yo también quiero ser uno de los de abajo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Nos falta, por tanto, ese cambio de orientación. Digo esto y voy concluyendo en mi intervención porque me parecía importante, porque si a algo no se parece el Estado federal, por mucho que algunos lo repiten, es al Estado autonómico. El Estado autonómico es precisamente de arriba hacia abajo. El federalismo, por eso tiene una construcción democrática profunda, siempre es de abajo arriba. Por eso el federalismo empieza en los municipios, no en las comunidades autónomas. El federalismo empieza en cada municipio, defendiendo lo que es suyo de los vecinos y lo que ha de ser de otras instancias superiores, porque la capacidad de estar unidos en esas decisiones permite que sean mejores y suman sinergias. Y de ahí pasa a otro nivel y pasará, ojalá algún día, también a Europa. Y tenemos que poder ser conscientes de tener la capacidad de vivir cada uno con nuestra identidad y ser de Barcelona y ser de Cataluña y ser español y ser europeo. Y que nadie nos diga, no puede ser alguna de esas cosas, porque esas identidades son mi vida. Esas identidades son mi dignidad como persona, porque esas identidades son la mejor de las democracias posibles cuando yo la defiendo, porque castigo al alcalde cuando no lo hace bien y no le voto, porque puedo premiar al presidente de la Generalitat o a otro si lo hace bien, puedo castigar al gobierno de España y puedo premiar a quien gobierna en Europa. Y esa decisión no la hace nadie en abstracto, la hago yo como ciudadano, consciente de mis identidades, consciente en cada círculo de mis derechos y consciente también de la responsabilidad que el poder público tiene ante mí, que no es solo una, que no es solo una confusión. Cuando fue lo del virus del ébola, yo no sabía de quién era la responsabilidad, si de la Comunidad de Madrid o del Gobierno de España. Y yo después tengo que votar en unas elecciones. El sistema federal tiene que darme la transparencia suficiente de información y de claridad, cosa que el sistema autonómico no da, para que yo, como ciudadano, pueda decidir, para que pueda ejercer mi soberanía. Esto es un poco lo que os quería decir. Mucho ánimo, porque es verdad que no somos tan pocos como algunos creen, y lo más importante, cada día somos más. Gracias.